Buenos días. En este vídeo vamos a empezar con el tema 1, lo que va a ser nuestro tema 1 del curso, que no coincide con el tema 1 del libro. El libro empieza por la parte de números reales, radicales, logaritmos. Nosotros no vamos a empezar por ahí. Nosotros vamos a empezar hablando de la estadística unidimensional. Entonces, bueno, la parte del vídeo veis que hay una pizarra aquí delante en blanco. Yo voy a escribir aquí y iré grabando la voz y iréis viendo las diferentes cosas. Cualquier duda que podáis tener me la podéis preguntar en clase el día que nos toque clase, o me podéis mandar un email directamente al mismo correo del otro día o al nuevo correo que os habré comentado en clase o que os comentaré durante los próximos días, que es carlos.r@puigchadam.es. Lo escribiré en clase para que lo tengáis, y preguntándome esas dudas, o en vivo o de cualquier forma nos vale. En fin, vamos allá. Nuestro tema 1 entonces, lo que va a ser nuestro tema 1, bueno, perdón por la letra, que al principio sobre todo en la tablet pues no se escribe igual que ni en la pizarra ni ningún papel, así que bueno, mientras se entienda nos vale. ¿Qué es el tema 9 del libro? ¿De acuerdo? Va a ser estadística unidimensional. Entonces, es la parte más sencilla de la estadística. Es posible que parte de ella ya la habéis visto otros años, pero de todas formas se hace un repaso entero sobre la estadística unidimensional. Entonces, lo primero que vamos a hablar van a ser de definiciones, clasificación y tablas de frecuencias. Vamos a ver qué es la estadística, qué es una variable estadística, cómo se toman datos y cómo se ordenan, que eso es lo que es la tabla de frecuencias, que va a ser la última parte de este primer punto de frecuencias. Vale, una vez que tengamos este punto visto, lo siguiente que vamos a ver van a ser los gráficos estadísticos. Gráficos estadísticos. Una vez acabemos con esto, seguiremos avanzando y lo siguiente que veremos serán las medidas estadísticas. Y dentro de las medidas estadísticas vamos a separar tres tipos de medidas diferentes, que son los 3 puntos que si tenéis el libro pues os aparecerán ahí. El primer punto son las medidas de centralización. Vamos a borrar esto para que quede bien, que son algunas ya conocéis, tipo media, mediana y moda. Medidas de centralización. Después veremos las medidas de posición, que son pues los cuartiles y los percentiles. En realidad la mediana está en los dos sitios, es de centralización y también es parte de los cuartiles y parte de los percentiles. Y por último vamos a ver las medidas de dispersión, donde las que más nos interesan serán la desviación típica y la varianza, que son de las dos más importantes, uno junto con el coeficiente de variación. Medidas de dispersión. Una vez que tengamos ya todas las medidas estadísticas definidas y sepamos cómo calcularlas, por último vamos a ver el análisis de las medidas, y este va a ser el índice de nuestro tema. Aquí tenemos todo lo que queremos ver a lo largo de este primer tema. Entonces, con esto más o menos nos hacemos una idea de qué es lo que tenemos que aprender en esta primera parte del curso. Muy bien, empezamos entonces con nuestras primeras definiciones. Entonces, lo primero que tenemos que saber es de qué estamos hablando. Estamos hablando de estadística. Entonces, la estadística se encarga de recopilar, ordenar y analizar datos para poder extraer conclusiones de los mismos.
¿Y cómo hace esto? ¿Cómo hace esta recopilación de datos? ¿A quién pregunta o cómo se hacen todas estas preguntas acerca de, bueno, pues a quién vamos a coger datos, de quién no vamos a cogerlo, qué vamos a analizar, qué no vamos a analizar? Aquí tenemos dos partes a tener en cuenta, y es de quién estamos estudiando algo y qué estamos estudiando. Entonces, sobre la primera pregunta, sobre el de quién, tenemos tres definiciones que tenemos que conocer, que son la población, la muestra y el individuo. ¿De acuerdo? Entonces, la población es el conjunto generalmente de personas. No tienen por qué ser personas, ¿de acuerdo? Conjunto del que se recogen los datos, del que se estudian las características. Generalmente es de personas, pero no tendría por qué. Pues hacer un estudio estadístico sobre el crecimiento de cierta planta y entonces pues estaría recogiendo datos sobre una planta, no sobre personas. Pero bueno, para entendernos podemos pensar en personas a las que les preguntas si vas con la encuesta, que es a lo mejor el ejemplo más intuitivo en el que podemos pensar. Después, la muestra. La muestra es un subconjunto, es decir, es parte de la población. Subconjunto de la población del que se recogen los datos. Y me explico qué significa esto. Imaginaos que quiero hacer un estudio sobre todas las personas de España. Lo normal es que no se pregunte a todas las personas de España, sino que se elija a un grupo, a lo mejor 1000, 10.000, 100.000, las que sean necesarias, ¿de acuerdo? Las que se decidan que se va a preguntar para el estudio, y se les pregunta a esas personas. Bueno, pues esas personas a las que realmente se ha preguntado es la muestra, porque no vas a preguntar a todas, absolutamente todas las personas de España, sino que eliges unas cuantas. ¿Qué es lo que sucede? Pues que es muy importante que sea representativa, es decir, debe ser representativa. ¿Y qué significa que sea representativa? Pues como su propio nombre indique, que represente a toda la población. Vamos a poner un ejemplo para que veamos qué significa esto. Imaginaos que queremos hacer un estudio, ¿de acuerdo?, sobre el consumo de refrescos mensuales en la población española. Queremos saber cuántos refrescos al mes, o a la semana, o lo que sea, vamos a suponer al mes, se toma un habitante de España, por ejemplo. Si solamente preguntásemos a gente de 80 años para arriba, probablemente el resultado que nos dé no sea cierto, no represente realmente a la población española, porque si solamente estamos preguntando a gente más de 80 años, pues hombre, habrá quien tome refrescos, pero lo habitual es que no tomen tantos refrescos como a lo mejor una persona de 16, 17 años. Entonces, o de 20. Necesitamos hacer que esa muestra sea representativa. Si quiero estudiar el comportamiento de toda la población de España, tendré que preguntar a gente que sea más mayor, gente que sea más joven, gente que viva en las ciudades, gente que viva en los pueblos, gente de diferentes comunidades. Tendré que hacerlo repartido, tendré que hacerlo un poco al azar, de forma que me caiga gente de todos los tipos, porque al final si cojo suficiente gente y lo hago al azar, antes o después más o menos se me van a representar todos los sectores de población. Entonces es importante que la muestra sea representativa. Si yo quiero hacer eso, un estudio sobre el consumo de refrescos, y se lo pregunto a gente de más de 80 años, pues estoy haciendo un estudio sobre el consumo de refrescos en gente más de 80 años, no en toda la población española. Entonces no tendría sentido. Una vez que tenemos la población y la muestra, lo último que nos quedaría es el individuo, que es cada una de las personas o de los elementos, ¿de acuerdo? Cada uno de los elementos, porque hemos dicho, pues, puedo hacer un estudio sobre plantas. Uno de los elementos de la población y por tanto también de la muestra. Entonces, con esto tendríamos el de quién hago el estudio, a quién pregunto, si estuvimos hablando de una encuesta hecha a personas. Entonces, aquí ya tendríamos todo lo que es el de quién. ¿Qué es lo siguiente que nos queda? Es el qué, y vamos a verlo ahora.
El qué pregunto es lo que se llama la variable estadística, ¿de acuerdo? Entonces, una variable estadística es aquello que se quiere estudiar de una población. Es aquello que quiero conocer, aquello que quiero estudiar, aquello sobre lo que estoy preguntando. Pues antes era el consumo de refrescos mensual, por ejemplo. Esa era mi variable estadística. Y hay de diferentes tipos. Entonces, el primer tipo del que puede ser la variable estadística puede ser cualitativa. ¿Qué significa cualitativa? Significa que es no numérica. Ejemplos de no numérica: color de ojos, partido al que se va a votar en las siguientes elecciones, que no es un número, es votaré a tal partido o a tal otro. Nombre. El nombre no es numérico. Si queremos hacer un estudio de los nombres más comunes, pero vamos a preguntar el nombre y no es algo numérico, es una variable cualitativa. O puede ser cuantitativa. Y si la otra no numérica, pues esta es numérica. Por ejemplo, el número de refrescos que hemos dicho antes. Por ejemplo, el salario mensual. Por ejemplo, el número de hermanos y hermanas. Por ejemplo, el número de pie, que también puede ser cualitativa. Por ejemplo, la nota media en el último curso. Todo esto es cuantitativo, es decir, numérico, que se le va a dar una cantidad. Y hay dos tipos. Hay cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. Las discretas, ¿qué es lo que sucede? Que toman solo ciertos valores. Por ejemplo, el número de hermanos. O tienes 3 o tienes 4, pero no tienes 3,172 hermanos. Eso no puede ser. Vas tomando ciertos valores enteros. Por ejemplo, el número de pie. Puedes tener un 40, puedes tener un 40 y medio, puedes tener un 41, pero no tienes un 40,028 de pie. O tienes uno o tienes otro, ¿de acuerdo? Y luego continuas, que es que toman infinitos valores. Y, aunque seamos redundantes, son infinitos valores continuos, es decir, cogen los intermedios. Por ejemplo, la altura. Tú no mides 1 metro, 2 metros, puedes medir 1,78 y luego seguir metiendo decimales. Si eres lo suficientemente preciso con un láser, podrías seguir metiendo decimales en metros, 1,7853 metros. Que a lo mejor más allá de 2 decimales no cogemos porque nos da igual, pero si nos quisiésemos empeñar en medirlo, podríamos medirlo. Y podríamos utilizar un láser o una máquina que nos ayude a medirlo y medirlo con mayor precisión. Es algo continuo, ¿de acuerdo? Las continuas, ¿de acuerdo? Siempre que tengo una continua, se agrupan en intervalos. En intervalos. Entonces, todas las continuas se agrupan siempre en intervalos. Y son intervalos del tipo que se llaman cerrado-abierto. Por poner un ejemplo, si estamos hablando de altura. Pues todo el mundo que mide desde 1,60 hasta 1,65 se acumulan en el mismo intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué significa el corchete y el paréntesis? El corchete, que podéis ver aquí, significa que este está incluido. Es decir, alguien que midiese justo y exactamente 1,60 estaría en este grupo, porque el corchete me dice que está incluido. Alguien que midiese 1,65 no estaría en este grupo, porque el paréntesis me indica que no está incluido. Si midiese 1,649, sí que estaría, pero 1,65 justo ya no estaría incluido, se iría al siguiente grupo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tengo intervalo, se les asigna una marca de clase. Al intervalo se les llama clase, a cada intervalo se les llama clase y se les asigna una marca
de clase. ¿Y cuál es la marca de clase? Pues el valor que está en el medio. Justo el valor que cae en el medio. ¿De acuerdo? Entonces, pues entre el 160 y el 165 buscaríamos el valor que cae justo en medio. Y para hacerlo, pues sumamos y dividimos entre 2. Entonces, si yo quiero sacar aquí justo la marca de clase, ¿de acuerdo? Lo pongo aquí para que no perdamos, me pongo aquí como un huequecito, que no perdamos el de que estamos hablando, porque ya no me entra justo debajo. Si quiero saber la marca de clase en este ejemplo, pues haría 160 más 165 y lo dividiría entre 2, que me queda 162,5. Y esa sería mi marca de clase. ¿De acuerdo? Este paréntesis que hago aquí se refiere a que viene de aquí abajo, que, bueno, que ya no me entraba, entonces pues más o menos nos sirve para situarlo. Ahí está. Ahí arriba, para que veamos el ejemplo sin perder todo de lo que estamos hablando. Entonces, estas serían las definiciones previas que necesitamos conocer de lo que es una variable estadística, de lo que es una población, de lo que es una muestra, de los tipos de variables, etcétera. ¿De acuerdo? Y ahora, una vez que tengo los datos, ¿qué es lo que hago? Pues los recojo en una tabla de frecuencias. Y vamos a ver ahora cómo se hace. Muy bien, pues vamos a empezar entonces con lo dicho. Tablas de frecuencias. En las tablas de frecuencias, que es nuestra forma de ordenar los datos, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se hace una tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias. Va a ser una tabla... Uy, que lo escribo mal. Una tabla con las siguientes columnas, ¿de acuerdo? Entonces, la primera columna siempre va a ser el nombre de los datos. Pues si estoy estudiando el color de ojos, pues azul, verde, marrón, negro, nombres de los datos. ¿De acuerdo? La segunda columna va a ser la marca de clase. Lo que pasa es que esto solo me sirve para las continuas, porque son las únicas que tienen marcas de clase, las discretas no la tienen. Entonces, ahora cuando veamos un ejemplo, veremos cómo en una continua efectivamente ponemos una marca de clase. Después vamos a poner la frecuencia absoluta, que se representa con una f sub i, ¿de acuerdo? La marca de clase es una x sub i, generalmente. ¿Qué es lo que es la frecuencia absoluta? El número de veces que se repite cada dato. Es decir, ¿cuántas personas han respondido ese dato? ¿Cuántas personas han respondido que, si por ejemplo estamos en la marca de clase de entre 160 y 165 centímetros, cuántas personas tienen esa altura? ¿De acuerdo? Después sería la frecuencia absoluta acumulada, que lo que hace es ir acumulando, es decir, cuántas personas tienen esa altura o menos, cuántas personas llevo acumuladas hasta llegar a esa altura. Después sería la frecuencia relativa, que siempre es h sub i y que se calcula muy fácil porque es f sub i entre n, que es el número de datos. Y así nos da, pues eso. Significa que 100 personas es mucho, porque la frecuencia absoluta nos dice hay 100 personas entre 1,60 y 1,65. Bueno, pues 100 personas es mucho, depende de cuántas estemos preguntando. Si hemos preguntado 1.000.000, es poco. Si hemos preguntado a 105, es mucho. Entonces a eso nos ayuda la frecuencia relativa. Después tenemos la frecuencia relativa acumulada, que sigue la misma lógica que la absoluta acumulada, lo que con la relativa. En este caso se va a hacer con f sub i entre n. Y por último tenemos el porcentaje. Que siempre es, pues se hace con el símbolo de porcentaje y lo que hacemos, que es la forma más sencilla, es coger la h sub i y multiplicarla por 100, ¿de acuerdo? Entonces esto sería pues h sub i por 100. Vamos a ver un ejemplo para que veamos cómo haríamos una tabla de frecuencias.
acuerdo? Imaginamos que nos ponemos a preguntar a gente, vemos cuántas personas, pues vamos preguntando las notas que han sacado una serie de personas en los últimos cursos, y lo que hacemos es las vamos a ir acumulando. Como realmente la media final del curso te puede salir con decimales, porque si tienes un 6, un 5, 2 7 y un 8 cuando haces la media final del curso te puede salir con decimales, lo que vamos es ir acumulando. Entonces nuestros datos van a estar acumulados. Los vamos a acumular, por ejemplo, de 2 en 2, siempre cerrado, abierto. Las personas que han sacado a final del curso entre un 0 y un 2, las personas que han sacado a final del curso entre un 2 y un 4, ¿de acuerdo? Las personas que hayan sacado entre un 4 y un 6, se puede hacer de 2 en 2, se podría hacer de 1 en 1. Lo he puesto 2 en 2 pues para no tener tantas filas, realmente, porque como ejemplo nos sirve. Y las personas que han sacado entre un 8 y un 10, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar poniendo nuestra marca de clase. Entonces, si os fijáis, si yo aquí pusiese mi marca de clase, x sub i, es siempre el valor que está en el medio. Entonces, entre el 0 y el 2, el valor que está en el medio es el 1. Entre el 2 y el 4 es el 3. Entre el 4 y el 6 es el 5. Entre el 6 y el 8 es el 7. Y entre el 8 y el 10 es el 9. Es el valor en medio. Ahora no lo vamos a utilizar, más adelante lo utilizaremos para calcular la media, para calcular la varianza, etc. Entonces, ya lo vamos poniendo. Frecuencia absoluta. Imaginaos que hemos preguntado y ha habido 3 personas que nos han dicho que estaban en este rango, que habían sacado esta nota. Ha habido 5 personas que nos han dicho que estaban en este rango. Ha habido 20 personas que nos han dicho que estaban en este rango. Ha habido 28 personas, por ejemplo, que nos han dicho que estaban en este rango. Y ha habido 14 personas que nos han dicho que estaban en ese otro rango. Nuestro número total de personas, el número total que hemos preguntado, lo podemos obtener sumando. Pues 3 y 5, 8, 8 y 20, 28, y 28, 56, y 14, 70 personas. Entonces, en este caso, hemos preguntado a 70 personas. ¿Cuál sería nuestra frecuencia absoluta acumulada? Pues al principio es la misma, porque que hayan sacado esta nota o menos, como esta es la menor nota, coincide. Pero fijaos ahora lo que digo es, ¿quién ha sacado esta nota que tengo aquí o menos? Pues tengo que contar los 5 que han sacado esa nota más los 3 que han sacado menos, y entonces me va a quedar 8 personas. 5 y 3, 8 personas. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cuántos han sacado esta nota de aquí o menos? Pues tengo a las 20 personas que han sacado esa nota o menos. ¿De acuerdo? 20 más 8 que tenía acumuladas ya, 28. Igual ahora, 28 nuevas personas más 28 que tenía acumuladas ya, 56. Y 14 nuevas personas más 56 que tenía acumuladas ya, 70. De esta forma puedo calcular la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuál sería mi siguiente paso? Pues ir calculando la frecuencia relativa. La frecuencia relativa h sub i es muy sencillita, porque lo que voy a hacer es la f minúscula, la divido entre 70. Pues yo voy y pongo 3 entre 70 y vamos a poner por lo menos 3 decimales. 0,043. Porque sale 0,0428, pues redondeo, 0,043. Ahora, 5 entre 70. Pues 5 entre 70. Y obtenemos 0,071. 0,071. Ahora 20 entre 70. Pues 20 entre 70. Que nos queda 0,286. 0,286. 28 entre 70. Ahora nos toca. Pues 28 entre 70 nos queda 0,4. 0,4. Y para acabar, 14 entre 70, que creo que nos va a quedar 0,2. Correcto. 0,2. Muy bien, hago lo mismo ahora, solo que en vez de con la F minúscula, con la mayúscula. 3 entre 70 va a volver a dar lo mismo, 0,043. Y ahora tengo que hacer 8 entre 70. Pues 8 entre 70 nos sale 0,0114. 0,0114. No, perdón, 0,114. Estoy leyendo mal, perdonad. Ya decía yo que no me cuadraba.
1, 1, 4. 1, 1, 4. Ya tenemos la segunda. Ahora, 28 entre 70. Esto lo hemos calculado antes. 0,4. 56 entre 70. Esto os va a salir 0,8. Y 70 entre 70, 1. Ya tendríamos la frecuencia relativa acumulada. Y para acabar, el porcentaje, que nos quedaría esto por 100, pues 4,3%. Esto por 100, 7,1%. Esto por 100, 28,6%. Esto por 100, 40%. Y esto por 100, 20%. Con esto ya tendríamos hecha nuestra tabla de frecuencias. Tened en cuenta una cosa: si no tengo que separar las cosas por clases, si resulta que tengo una variable discreta, yo no voy a tener esta columna, porque ya no tengo intervalos, esta se me quitaría y directamente me van a salir los números exactos. Si por ejemplo fuese el número de hermanos, pues aquí ya me sale 0, 1, 2, 3, 4, 5. No tengo intervalos, salvo que por lo que fuese quisiese agrupar, que también se puede hacer. Pero bueno, en principio no los tendría. Viendo esta, vemos la más general, las tenemos todas. Así que con esto tenemos de momento por esta primera clase.